Soy Juana, tengo 12 años y esta es mi historia. Contarla es como abrir una herida vieja, pero también como dejar que el viento se lleve el polvo que cubre el corazón. Mi vida es un mosaico roto, como los que adornan las iglesias antiguas de México, pedazos torcidos, colores que no combinan, pero que juntos cuentan algo más grande, algo que solo se entiende al sentirlo. Voy a volcar todo aquí, con el pecho abierto, porque hablar, aunque duela, es lo que me recuerda que estoy viva. Nací en un pueblito olvidado, a pocas horas de la Ciudad de México, pero tan aislado que el mundo allá afuera parecía un cuento inventado. Mi casa era un montón de ladrillos mal apilados, con un tejado que gemía goteras en las lluvias. Éramos yo, mis padres, mi hermano mayor, Miguel, y un vacío que me seguía como una sombra fría. Desde que tengo memoria, sentí que mis padres no me querían. No era algo que dijeran a gritos, pero estaba en los detalles que cortaban hondo. El suspiro pesado de mi mamá, Rosa, cuando pedía un poco de atención. La mirada vacía de mi papá, José, que parecía no verme. Él trabajaba en la construcción, llegaba con el cuerpo agotado, pero siempre encontraba una sonrisa o una palmada en la espalda para Miguel. Para mí, solo silencio, o peor, gritos. Miguel era el rey de la casa. 3 años mayor, fuerte, listo, era el orgullo de mis padres. Mi mamá decía que él iba a ser grande, que nos sacaría de la pobreza. Y yo era el error, la hija que llegó sin invitación. Una vez, escondida detrás de la cortina raída de la cocina, escuché a mi mamá susurrarle a una vecina. Juana fue un accidente. Esa palabra me golpeó como una piedra. Accidente. ¿Cómo puede una persona ser un accidente? ¿Cómo yo, con mis sueños, mis miedos, mi corazón que latía tan fuerte, podía ser algo que no debería existir? Lloré en silencio, tragándome el llanto para que no me oyeran, porque ya sabía que a nadie le importaría. Todo giraba alrededor de Miguel. Él usaba la mejor ropa, aunque fuera de segunda mano. Comía primero, tomaba los mejores pedazos, y yo me quedaba con las sobras, si es que sobraba algo. Cuando intentaba complacer, barriendo el patio, lavando platos, trayendo agua del pozo, mi mamá me decía que dejara de estorbar. Mi papá, en los días malos, gritaba que yo no servía para nada. A los 8 años hice un dibujo de un árbol con lápices de colores que recogí en la escuela. Se lo di a mi mamá con una sonrisa tímida, pensando que le gustaría. Apenas lo miró y dijo: «Guarda eso, Juana, estoy ocupada». Mi corazón se rompió, pero guardé el dibujo y el dolor. Mientras tanto, a Miguel lo celebraban por cualquier cosa. Trajo un boletín con calificaciones regulares, y mi mamá lo colgó en la pared como si fuera una obra maestra. El rechazo no venía solo de mis padres. Miguel me trataba como si fuera una mancha que quería borrar. Me decía inútil, se reía de mis tropiezos, me empujaba solo para mostrar que era más fuerte. No me defendía, no por cobardía, sino porque, en el fondo, creía que tenía razón. Si mis propios padres no me querían, ¿por qué valdría algo? Por las noches, acostada en el colchón delgado que compartíamos, miraba el tejado y pedía en silencio ser diferente, ser la hija que ellos quisieran. Pero el silencio nunca respondía, y me dormía con un nudo en la garganta. A los 10 años supe que no podía quedarme en esa casa. Los gritos de mi papá se hicieron más fuertes, y sus golpes más frecuentes. Nunca tocaba a Miguel, pero yo era el blanco fácil. Una noche llegó borracho, con los ojos rojos, gritando que yo comía la comida que podía ser de Miguel, que era un peso muerto. Mi mamá se quedó callada, mirando al suelo, como si yo no existiera. Eso quebró algo en mí. No era solo dolor, era una certeza helada. Si me quedaba iba a desaparecer, no solo por fuera, sino por dentro, donde guardaba lo poco que aún creía en mí. A los 11 años escapé. Era una noche calurosa, el aire tan pesado que parecía asfixiarme. Esperé a que todos durmieran. Tomé una mochila rota, metí una muda de ropa, un pedazo de pan duro y una botella de agua. No tenía dinero, no tenía plan.
solo un vacío que gritaba, «Vete». Salí por la puerta trasera, con los pies temblando, el corazón acelerado. Caminé por las calles oscuras, con el eco de los perros, ladrando a lo lejos, hasta llegar a una carretera que no sabía a dónde llevaba. No miré atrás. Si lo hacía, tal vez regresaría. Y regresar era rendirme. Las primeras noches fueron una pesadilla. Dormía encogida en terrenos baldíos, bajo árboles, abrazando la mochila como si pudiera protegerme. El hambre llegó rápido, cruel. El pan se acabó al segundo día, el agua al tercero. Empecé a pedir comida en los mercados, en las tiendas, en las puertas de las casas. Algunos daban algo, un taco viejo, un plátano medio podrido. Otros me echaban, con asco en los ojos, como si fuera basura. Aprendí a revolver la basura buscando restos, aunque cada bocado dolía en el alma. Me sentía pequeña, sucia, pero el hambre era más fuerte que la vergüenza. Las calles de México son duras, sobre todo para niñas como yo. Vi a otros chicos, con miradas vacías, oliendo pegamento, para olvidar el hambre, robando para comer. No quería ser así, pero el miedo a convertirme en una de ellos me perseguía. Una noche, un hombre con una sonrisa torcida me ofreció comida a cambio de un favor. Su mirada me heló la sangre. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que caí en un rincón oscuro, llorando de miedo y rabia. Después de eso, evitaba a todos por las noches, aunque eso significara pasar hambre. No sabía cuánto tiempo resistiría. Mi cuerpo estaba débil, mi ropa harapos. Soñaba con la comida sencilla de mi mamá, con una cama, con una mirada que no me juzgara. Pero, sobre todo, quería entender por qué no era suficiente, por qué era el accidente. Esas preguntas eran cuchillos, y no tenía respuestas. Después de meses en las calles, mi vida dio un vuelco. Estaba en una plaza de una ciudad grande. Ya no sabía cuál. Los lugares se mezclaban. Intentaba juntar monedas para un pan, cuando una mujer se acercó. Tenía un aire diferente, una mirada que no acusaba. Vestía un hábito gris de monja, y su voz era suave, como una canción que calma. Me preguntó mi nombre. Dudé, acostumbrada a desconfiar, pero algo en ella me desarmó. «Juana», murmuré, con la voz ronca. Le conté que no tenía casa, que no tenía a nadie. El pecho me dolió al decirlo, como si las palabras hicieran todo más real. Ella era la hermana Clara, de un convento que cuidaba a niños abandonados. Me ofreció comida y refugio, pero dijo que la decisión era mía. Estaba tan agotada, tan hambrienta, que acepté, aunque temía que fuera una trampa. Me llevaron al convento, en una calle tranquila, con un jardín de flores que parecía un milagro. Me dieron un baño caliente, el primero en meses, que sentí que limpiaba no solo mi cuerpo, sino algo más profundo. Me dieron ropa limpia, una cama suave. Lloré esa primera noche, no de tristeza, sino de un alivio que no sabía explicar. En el convento vi que no estaba sola. Otros niños cargaban historias tan pesadas como la mía. Algunos perdieron a sus padres, otros, como yo, fueron desechados. Las monjas eran amables, pero firmes. Nos enseñaban a leer, escribir, rezar. No me importaba mucho lo de rezar, pero las clases me daban vida. Por primera vez sentí que alguien creía en mí, que no era solo un error. La hermana Clara se convirtió en mi refugio. Escuchaba todo, mis añoranzas, mis enojos, mis preguntas sin fin. Un día tomó mi mano y dijo: «Juana, no eres un error. Dios no comete errores. Tienes un propósito y lo encontrarás». Sus palabras fueron como una luz en un cuarto oscuro. No sabía si creía en Dios, pero creí en ella. Por primera vez sentí esperanza, frágil, pero real. Hoy sigo en el convento, pero no es solo eso. Sobreviví al rechazo que me cortaba, al hambre que me doblaba, al miedo que me tragaba. Y si yo, una niña que nadie quiso, llegué hasta aquí, otros niños también pueden. Así que escucha, si tienes una historia, no la tragues.
Habla, escribe, grita. Contar el dolor es como soltar un pájaro atrapado. Y, si puedes, suscríbete a nuestro canal, donde niñas como yo comparten sus vidas. Es para dar fuerza, para mostrar que nuestras voces valen. Antes de seguir, quiero pedir algo desde el fondo de mi corazón. Si mi historia te tocó, si crees que niñas como yo merecen ser escuchadas, suscríbete a nuestro canal. No es solo por mí, es por todos los niños que quieren transformar el dolor en esperanza. Tu suscripción nos da valor para seguir, para mostrar que nuestras voces resuenan. Así que dale clic, suscríbete y juntos demos fuerza para que más historias sean contadas. Gracias. Volviendo a mi historia. En el convento empecé a encontrar un ritmo. No era perfecto. Los pesadillas aún venían, llevándome de vuelta a las calles o a hacer casa de mis padres, donde era invisible. Pero allí, en el convento, había un orden que me sostenía. Por las mañanas barríamos el patio. Luego venían las clases. Por las tardes jugábamos en el jardín o ayudábamos en la cocina. Amaba la cocina. El olor de las tortillas asándose me llevaba a casa, aunque doliera recordar a mi mamá. A veces, mientras revolvía los frijoles, imaginaba que ella me miraba con orgullo. Era solo un sueño, pero me hacía sonreír. Los otros niños se convirtieron en mi familia. María, de 9 años, casi no hablaba, pero sus dibujos lo decían todo. Me regalaba cada uno, y yo los guardaba en una caja como si fueran tesoros. Pedro, de 14 años, soñaba con ser luchador de lucha libre. Me enseñaba movimientos en el patio, y reíamos hasta que nos dolía la panza, aunque yo siempre caía. Por primera vez, sentí que pertenecía a algún lugar, que no era solo una sombra, pero la nostalgia por mi familia aún me tomaba desprevenida. ¿Me extrañarían? ¿Seguiría Miguel siendo el rey? ¿Habría mi mamá, aunque fuera una vez, pensado en mí? Esas preguntas eran como espinas. La hermana Clara decía que necesitaba perdonar, no por ellos, sino para liberarme. El rencor es una piedra que cargas, Juana, decía. Lo intentaba, pero el perdón parecía tan lejano. Un domingo lo cambió todo. El convento recibía visitas, algo que odiaba. Me sentía como un animal en exhibición. Pero ese día llegó doña Elena. No era rica, su ropa sencilla lo delataba, pero su sonrisa era como un abrazo. Pasó el día ayudando, jugando con nosotros. A la hora de la comida, se sentó a mi lado y me preguntó quién era. No era curiosidad vacía, ella quería saber. Le conté un poco con la voz temblorosa, conteniendo las lágrimas. Cuando terminé dijo, «Eres fuerte, Juana, más fuerte de lo que crees». Esas palabras encendieron algo en mí, como una vela en una noche oscura. Doña Elena volvió otras veces, me enseñó a cuidar las flores del jardín, me contó historias de su infancia, se rió de mis chistes malos. Un día me preguntó si quería una familia otra vez. Mi corazón se aceleró. Quería, pero el miedo a ser rechazada de nuevo me frenaba. Ella dijo que podía pensarlo, que ella y su esposo, don Carlos, querían adoptarme. Pasé semanas con ese peso. Hablé con la hermana Clara, con María, con Pedro. Me animaron, pero el miedo no se iba. ¿Y si no era suficiente? Al final acepté. Algo en doña Elena me hacía confiar. Hoy vivo con ella y don Carlos desde hace 2 meses. Llamar esto hogar aún se siente extraño, pero ellos me reciben con paciencia. Don Carlos me enseña a reparar cosas, sillas, mesas, puertas. Cada clavo que pongo parece reparar algo en mí también. Doña Elena hace un pozole que calienta hasta el alma, y cuando me abraza, siento un calor que nunca conocí. Las cicatrices siguen aquí. Sueño con las calles, con mis padres llamándome error. Despierto sudando, pero veo el tejado de mi nueva casa y recuerdo que estoy a salvo. En la escuela nueva hice un amigo, Luis, que ama el fútbol. Jugamos en el recreo y no se ríe de mis errores. No sabe de mi historia, pero creo que no necesita saberla. Me acepta y eso ya es mucho. Regreso al convento los fines de semana. María ahora habla más, sus dibujos son pequeños mundos.
Pedro sigue soñando con la lucha libre, pero ayuda a las monjas con una sonrisa. La hermana Clara me abraza y dice que está orgullosa de mí. Bajo la mirada, sin saber cómo recibir eso, pero guardo sus palabras en el corazón. Hace poco, doña Elena me llevó a una feria. Los colores, los olores, la música. Todo me recordó a las ferias que veía de lejos, hambrienta e invisible. Esta vez estaba ahí, con una moneda en el bolsillo, eligiendo un dulce. Parece poco, pero para mí fue como si el mundo dijera: «Existes, Juana, importas». Lloré en secreto, no de tristeza, sino de gratitud. Empecé a escribir en un cuaderno que doña Elena me dio. Escribo los dolores, los sueños, las preguntas. Quiero ser como la hermana Clara, dando esperanza, o como doña Elena, dando un hogar. En el convento ayudo en un proyecto donde los niños cuentan sus historias. Grabé un video y mucha gente lo vio. Algunos escribieron diciendo que se sintieron más fuertes. Eso me hizo ver que mi historia no es solo mía. Puede encender la luz de otra persona. La vida en la casa nueva es un aprendizaje. A veces siento un vacío, como si no mereciera tanto cariño. Doña Elena lo nota y me llama a platicar sin presionar. Don Carlos me lleva al patio, me enseña a usar herramientas, y cada pieza que arreglamos parece arreglar algo en mí. En la escuela, además de Luis, empecé a acercarme a otros compañeros. Hay una niña, Ana, que dibuja como María. Me mostró un cuaderno lleno de bocetos, y yo le conté sobre los dibujos de María. Fue la primera vez que hablé del convento con alguien de fuera, y no me sentí juzgada. El convento sigue siendo mi refugio. Cuando lo visito, siento que me envuelve como una cobija tibia. María ahora me enseña a dibujar, y me río de mis garabatos torcidos. Pedro comenzó a entrenar a otros niños en el patio, diciendo que formará un equipo de luchadores. La hermana Clara me cuenta historias de otros niños que pasaron por el convento y hoy tienen sus propias familias, sus propios caminos. Tú serás una de ellos, Juana, dice. Quiero creerle. Escribir en el cuaderno se volvió mi forma de respirar. A veces escribo sobre la nostalgia por mi mamá, aunque sé que nunca me quiso. Otras veces escribo sobre lo que quiero ser, alguien que ayuda, que da esperanza. Doña Elena lee algunos de mis textos y dice que tengo talento con las palabras. Me anima a seguir. Dice que puedo transformar mi dolor en algo hermoso. No sé si lo creo, pero lo intento. El otro día, don Carlos me llevó a un taller donde repara muebles para vender. Me dejó lijar una mesa y cuando terminamos dijo: «Mira, Juana, le diste vida nueva a esta madera». Eso se quedó en mi cabeza. Tal vez yo también estoy ganando una vida nueva pedazo a pedazo. No es fácil. Todavía tengo pesadillas. Todavía siento el peso de las palabras de mis padres. Pero también siento el calor de los abrazos de doña Elena. El orgullo en los ojos de la hermana Clara, la amistad de Luis. En el proyecto del convento, empecé a ayudar a otros niños a contar sus historias. Algunos son tímidos, como lo era María, pero cuando comienzan, es como si un río se desatara. Los escucho y cada historia me recuerda que no estoy sola. Una niña, Sofía, contó que también huyó de casa, y cuando terminó, me abrazó, diciendo que mi historia la hizo sentirse menos sola. En ese momento sentí que mi dolor tenía un propósito. Quiero contar una cosa más. Hace poco, doña Elena y don Carlos me llevaron a un viaje corto, a una ciudad vecina. Era la primera vez que salía así, como parte de una familia. Fuimos a un lago, y don Carlos me enseñó a tirar piedritas para que rebotaran en el agua. No lo lograba, pero reímos tanto que me dolió la panza. Doña Elena sacó fotos, y cuando vi una, los tres sonriendo, con el lago brillando atrás, lloré otra vez. No era tristeza, era algo más grande, como si finalmente estuviera empezando a pertenecer a algún lugar. Mi historia no es un cuento de hadas. Todavía cargo cicatrices, todavía tengo miedos, pero también cargo esperanza. Soy Juana, una niña que sobrevivió al rechazo, al hambre, al abandono. Una niña que encontró un hogar, amigos, sueños. Y si yo, que fui llamada accidente, llegué hasta aquí,
tú también puedes. Así que, con todo mi corazón, pido una vez más, suscríbete a nuestro canal. Es por mí, por Sofía, por María, por Pedro, por todos los niños que transforman el dolor en fuerza. Cuenta tu historia. Tu voz es un grito que el mundo necesita escuchar. Vamos juntos a mostrar que, aunque estemos rotos, somos mosaicos que brillan.